Mi hija de 6 años sabe más de coches que tú, dijo el jefe. La frase estalló en la nave como un disparo, y por un instante todo quedó suspendido, las llaves temblaron en manos de los otros, el compresor se quedó con la respiración contenida y la risa se convirtió en un cuchillo que cortó la calma que Martín había intentado conservar durante semanas. Se agachó, recogió la caja de herramientas con dedos que ardían de vergüenza y rabia, y salió sin mirar a nadie. Por la calle fría, mientras la ciudad arrojaba luces amarillas sobre charcos oscuros, juró en voz baja que iba a convertir esa humillación en la prueba más evidente de que no se podía apagar lo que nace de verdad en el pecho de alguien. Los recuerdos llegaron como trenes que paraban en estaciones antiguas, su padre, con las manos aceitosas y la mirada suave, enseñándole a escuchar un motor, la madre que reía cuando el taller olía a gasolina y pan recién hecho, la luz de una lamparita, la noticia del pueblo, los clientes que confiaban más en el trato que en la factura. El coche te habla, le decía don Héctor, su padre. Aprende a callarte y a oír. Aprender a oír fue su salvavidas, y también su destino. Mientras los demás hablaban y juzgaban, Martín estudiaba, desmontaba, anotaba, corregía. Cuando el dinero se acabó tras la enfermedad de su madre, el taller fue la escuela y la casa. Cuando su padre cayó enfermo, Martín aprendió a poner el pan sobre la mesa con las manos llenas de grasa y la espalda muerta de cansancio. Salir del taller de don Ramiro no fue una derrota, fue la primera decisión que lo liberó de la humillación ajena. Rentó un garaje pequeño en el borde de la ciudad, donde la lluvia colaba por el techo y la corriente a veces fallaba. No tenía clientes, solo ganas. Compró una radio vieja, una mesa y una sola lámpara. No había sofá, ni cama, había piezas apiladas y bocetos. La soledad lo acompañó hasta que la obsesión por una idea lo sustituyó, diseñar un motor que no fuera simplemente más potente sino más sabio, capaz de entregar fuerza sin devorar gasolina, de ser ligero sin fragilidad, hermoso sin pretensiones. Llamó a ese primer sueño, el latido, porque quería que sus coches respiraran con la misma sinceridad de un corazón que no se vende. Al principio fue puro ensayo y error. Se cayó, quemó bobinas, rompió cámaras de combustión, perdió dinero y se cortó hasta llorar. Hubo meses en que dormía en el suelo del garaje envuelto en una manta que olía a aceite. Vendía lo poco que tenía, un viejo reloj de su padre, la radio que usaba para escuchar manuales, alguna herramienta prestada. Aprendió a conseguir piezas en desguaces, a negociar con un ojo clínico, a reconstruir lo que otros daban por perdido. Y cuando el motor por fin sonó bien, no perfecto, pero con una melodía propia, la primera vez que lo probó en una pista improvisada supo que algo había cambiado, un coche humilde, con la carrocería reparada y el motor nuevo, empezó a moverse con una gracia y un empuje que silenciaron las burlas de los que miraban desde la grada. La historia de la pista llegó a oídos de alguien que no dormía tranquilo por el futuro, Adrián Salcedo, un inversor cuya curiosidad más que su billetera lo impulsaba a buscar talento. Con una taza de café y ojos que habían visto muchas promesas rotas, le ofreció a Martín algo que podría parecer un rescate: dinero, contactos, un espacio real para montar una línea de pruebas. Martín aceptó sin apostarlo todo de inmediato, no quería perder su idea en manos ajenas. Pedía solo libertad para diseñar y un contrato que reconociera su autoría. Adrián, que gustaba de apostar por cabezas duras, accedió. Los primeros prototipos de Vértigo, nombre que eligieron porque la idea era provocar una sensación visceral, ese vacío estimulante que se siente al asomarse al borde de algo grande, no fueron amor a primera vista para la prensa. Criticaban detalles, celebraban fallas. El mundo del lujo es exigente con lo nuevo y cruel con lo que sale de pobres. Martín, sin embargo, tenía la ventaja de la paciencia, corregía, volvía a soldar, reajustaba, aprendía del ruido que sus máquinas hacían y lo transformaba en música. Pasaron años de noches en vela, de convivir con la duda, de perder socios que no entendían la disciplina y de ganar clientes pequeños que confiaban en su palabra. La vida le puso pruebas de todo tipo, una falla de diseño que casi provoca un incendio en una exhibición, un periodista que publicó calumnias por celos, una fuga de información que dejó los bocetos a merced de competidores.
Cada golpe requería una respuesta técnica y una reparación humana. Martín salió a hablar con la prensa, mostró transparencia, pidió disculpas por errores, siempre su honestidad fue su puente y, sobre todo, trabajó el doble hasta que nadie pudiera señalarle defectos sin admitir el esfuerzo detrás. Esa ética cala en la gente. Los que compran autos de lujo también quieren comprar historias con fundamento, quieren sentir que su dinero alimenta algo valioso, no solo un logo. En medio de todo eso, la vida personal le dio pequeñas y grandes lecciones. Conoció a Clara en una feria de piezas antiguas. Ella vendía faros restaurados con un cuidado obsesivo. Tenía manos delicadas y una mirada que no se asustaba de la suciedad. Hablaban horas sobre materiales, sobre el olor correcto de un aceite viejo, sobre cómo algunas formas mecánicas recuerdan a canciones. Si la relación hubiera sido solo técnica, habrían quedado en tener un proyecto en común, pero los dos compartían un hambre de honestidad. Clara entendió el valor de las humillaciones calladas, la furia transformada en diseño, y se convirtió en la socia perfecta. Cuidaba el taller, negociaba con proveedores, bordaba en el interior de los asientos la idea de que un coche es también un refugio. Tuvieron discusiones feroces sobre estética y sobre precios, se perdonaron 7 traiciones pequeñas y una grande, hasta que consolidaron una manera de hacer las cosas que no solo resistía sino que enseñaba. Vértigo, bajo la dirección de Martín y con la sensibilidad de Clara, empezó a ganar premios. No todos, los premios grandes costaban relaciones y a veces sobornos invisibles, pero los jurados técnicos empezaron a rendirse ante la eficiencia del motor y ante la ergonomía que hacía sentir al conductor sujeto, seguro, vivo. La prensa especializada comenzó a medir a la marca no por su origen humilde sino por su refinamiento meticuloso. Y entonces pasó lo inevitable. Los ricos que se habían burlado de él en el taller comenzaron a mirar sus coches con curiosidad, y unos pocos se convirtieron en sus primeros compradores. La transformación no fue mágica, vino con tensión interna. Algunos antiguos colegas lo acusaron de traicionar sus raíces, otros le pedían empleos y él, que recordaba bien la boca seca de su padre, abrió plazas de aprendizaje en sus talleres y creó un programa de becas para jóvenes de barrios periféricos. Quería que nadie tuviera que escuchar otra vez la frase, mi hija de 6 años sabe más que tú, sin encontrar equipos que respondieran. Pagó talleres móviles en barrios más pobres, llevaba piezas donadas y formó técnicos, porque entendía que cambiar la percepción no bastaba, había que cambiar la realidad. El punto de inflexión empresarial llegó con una prueba mundial en la que Vértigo compitió con gigantes centenarios. Fue un evento en el que las máquinas se sometían a pruebas de eficiencia, durabilidad y belleza funcional. La prensa internacional asistió, escéptica, esperando el fracaso. Los jueces examinaron los detalles, la soldadura invisible, el índice de consumo a bajas RPM, el rendimiento en pendientes prolongadas. El coche de Martín no fue el más ostentoso, pero su espíritu marcó la diferencia. Cuando los números finales se publicaron, Vértigo obtuvo medallas en categoría de innovación y sostenibilidad. El jurado, que antes buscaba el brillo, tuvo que aplaudir la inteligencia silenciosa de un motor que sabía ahorrar sin perder brío. Con reconocimiento llegó la presión del dinero real. Inversores exigían expansión, fábricas, ganancia inmediata. Martín resistió ofertas de compra que querían convertir su marca en otro sello vacío. Clara le recordó lo esencial cada vez que la codicia bostezaba, no vendas la voz por la fama. Decidieron abrir una planta propia, pero con una filosofía distinta, líneas de producción que permitieran intervención humana, trabajadores con tiempo para aprender y no solo para repetir, un taller que enseñara creatividad además de precisión. Las fábricas modernas miraban con recelo esa utopía, algunos inversionistas se fueron, otros entraron con condiciones que Martín supo negociar porque ya no era un aprendiz que teme perder el pan. La fama trajo algo que no se compra, la mirada del mundo. Programas de televisión le pidieron entrevistas, universidades lo invitaron a dar charlas, y el mismo don Ramiro, viejo, encorvado por los años y la culpa, apareció un día en la puerta principal de la planta. Martín no lo echó, lo recibió con la misma serenidad con que había saludado a sus mecánicos humildes cuando empezó. En una sala con cámaras y micrófonos, don Ramiro se disculpó sin que nadie se lo pidiera. Sus palabras pedían reparación y Martín,
que no deseaba venganza, le ofreció dos cosas: un puesto de aprendiz para su nieto y la verdad de que las palabras humillantes no edifican. La escena fue hit viral. El mundo necesitaba creer que el arrepentimiento y la generosidad todavía eran moneda en buen uso. Pero la vida no es un relato de solo subidas. Vino también una crisis, una falla en la gestión de suministro que paralizó una producción, una huelga inesperada porque la demanda de respeto salarial no había sido bien resuelta, un competidor que intentó boicotear la reputación con un rumor de manipulación en pruebas de seguridad. Fueron meses de presión, juicios y noches de insomnio para Martín. Se enfrentó a abogados, a su propio cansancio y a la pregunta que más le asustaba: si fracasa, ¿regresará al garaje con la manta y la radio vieja? Clara estuvo ahí, firme, recordándole que el no rendirse no era sostener todo solo, sino pedir ayuda cuando hace falta. Salieron adelante porque aprendieron a delegar, a pedir perdón a tiempo, a reconocer cuando una decisión empresarial debía ir acompañada de acciones humanas, aumentaron salarios, mejoraron condiciones de trabajo y abrieron canales de diálogo real entre obreros y gerentes. Cuando la crisis pasó, la marca emergió más fuerte, no por el marketing, sino porque las personas que trabajaban en ella conocían el nombre y la historia del creador. No era la fábrica que prometía riqueza rápida, era la fábrica que enseñaba oficio. Con el tiempo, el símbolo más hermoso de su viaje no fue un trofeo ni un coche en portada, sino una mañana en la que un muchacho de barrio entró a la planta con la timidez que Martín conoció de joven. Llevaba en la mano una vieja llave inglesa heredada de su abuelo. Martín lo miró, y en ese gesto reconoció el mismo brillo que lo había quemado a él en la juventud. Lo incorporó al programa de aprendices, le dio un mentor y, años después, ese aprendiz diseñó una parte del coche eléctrico de vértigo que ahorraba energía en pendientes y que ahora llevaba el nombre de la abuela del muchacho. Historias encajadas, vidas pagadas con dignidad. Los años le dieron además otra cosa que no esperaba: la posibilidad de devolver. Instaló un centro de formación técnica gratuito, donó equipamiento a escuelas de barrios vulnerables y firmó convenios con universidades para que jóvenes talentosos no tuvieran que hipotecar su vida por estudiar. La fundación que creó llevaba el lema que siempre dijo en voz alta en los talleres: manos que crean, manos que cambian. Cada graduado de esa fundación llevaba en el pecho la misma mezcla que Martín: orgullo y una certeza producente. El final, si se puede llamar final en una vida tan llena de vueltas, llegó una tarde de otoño cuando Martín, ya con canas en las sienes y la mirada templada por la experiencia, volvió a su primer garaje convertido en museo: piezas antiguas, bocetos, la radio vieja ahora reposando con una placa, la manta que había usado los primeros años en la pared como símbolo de humildad. Entró con Clara de la mano. Recorrieron el lugar despacio, no hicieron ruido. Frente al primer prototipo, el auto destartalado que había ganado la carrera, Martín dejó la palma sobre el metal frío y dijo en voz baja: gracias. No era a sí mismo, ni a la gloria, sino a todo lo que lo había moldeado, a la pobreza que insistió en enseñarle urgencia, a las humillaciones que se convirtieron en combustible, a las personas que lo habían amado cuando nadie daba nada por él. Al salir, en la puerta, se encontró de nuevo con la mirada de un joven que lo conoció en el barrio y que ahora trabajaba orgulloso en la planta. El joven levantó la mano en un saludo que era más que reconocimiento, era promesa. Martín sonrió y contestó con la misma mano, con la certeza de que la historia no era solo suya sino de todos los que no se rindieron cuando la vida los empujó a la esquina. La historia de Martín, del muchacho a quien un jefe le dijo que la niña de 6 años sabía más que él, hasta convertirse en creador de una marca que redefinió lujo, técnica y humanidad, no es un manual de éxito. Es una confesión sobre cómo el no rendirse es un trabajo que se hace día a día: levantarse cuando el cuerpo pide descanso, aprender cuando te humillan, perdonar cuando te ofenden, enseñar cuando ya sabes. Es también la prueba de que la grandeza se construye como se construye un motor, pieza por pieza, con paciencia, con manos que no temen ensuciarse, y con el corazón firme en su propósito. Si alguien te mira hoy y te dice que no sirves, recuerda a Martín que la rabia puede ser semilla de progreso y que la humillación más cruel puede convertirse en la chispa más pura que enciende la obra de toda una vida. No es fácil, no es rápido,
pero es real. Y a la hora de contar la historia, cuando el taller esté lleno de jóvenes aferrando herramientas, cada crujido de una tuerca será música, porque sabrán que, tras cada nota, hay una vida que se negó a rendirse.